Secundaria tercer grado. Matemáticas. Situaciones y fenómenos de la química. Bienvenidas y bienvenidos alumnas y alumnos. Soy la profesora María Concepción Díaz Santos. Es un gusto estar con ustedes para continuar con el aprendizaje esperado. Lee y representa gráfica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. En esta sesión vamos a analizar diferentes situaciones y fenómenos en donde las matemáticas apoyan a la química. Necesitarán su cuaderno de notas, lápiz y goma. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y reglete. Les sugiero que registren sus dudas, inquietudes, pero también sus ideas. Uno de los lugares donde las matemáticas apoyan a la química ya lo conocen, es la cocina. Iniciemos analizando cómo funciona la olla de presión. La olla de presión hace que aumente la velocidad de cocción, que es una reacción química. Vamos a estudiar cómo un fenómeno físico que es medible da lugar a un fenómeno químico. Una olla de presión es un recipiente cerrado herméticamente y se usa para cocer en menos tiempo los alimentos comparado con otro tipo de ollas. Al cocinar cualquier alimento debe ir acompañado de agua. Una olla convencional requiere que el agua hierva, es decir, que llegue a su punto de ebullición, convirtiendo el agua en vapor. Lo anterior sucede a 100 grados Celsius a nivel del mar y a 93 grados Celsius aproximadamente en el caso de la Ciudad de México por la diferencia de la presión atmosférica en ambos lugares. En el caso de la utilización de una olla de presión, como la olla está cerrada, el agua no llega a convertirse en vapor, ya que el vapor ocupa más espacio que el agua en estado líquido. Así, al interior de la olla, la presión aumenta y en lugar de cocer los alimentos a 100 grados, se cocerán de 120 a 130 grados Celsius aproximadamente. Mediante un sistema de válvulas se controla la presión interna de la olla cuando se llega a un límite establecido. La mayoría hemos observado este tipo de cocimiento que permite que los alimentos se cuezan en menor tiempo y conserven su sabor y propiedades nutritivas. La ley de Gay-Lussac describe lo que pasa dentro de la olla de presión. Dicha ley enuncia que la presión de un gas a volumen constante es directamente proporcional a su temperatura. Es decir, la presión es directamente proporcional a la temperatura, que se escribe P es igual a K por T, donde P es la presión, T es la temperatura y K es la constante de proporcionalidad. Ya conocen las características de las expresiones algebraicas que representan a la proporcionalidad directa. Tomando en cuenta eso, se establece que dentro de la olla de presión se mantiene un volumen de gas constante. Si la presión aumenta, la temperatura aumenta. Otra cosa que ya conocen es que la gráfica que la representa por ser una proporcionalidad directa es una línea recta. ¿Por qué aumenta la presión? Al aumentar la temperatura, las moléculas de vapor de agua se mueven cada vez más rápido y aumenta el número de choques contra la pared de la olla que incrementan la presión. Las válvulas de la olla controlan la presión de esta cuando se llega a un límite establecido, permitiendo que el vapor escape. Así se reduce la presión y por lo tanto la temperatura. Así el comportamiento de la presión, la temperatura y el volumen permiten que se pueda tener una olla de presión. Planteemos aquí un reto para ustedes. ¿Por qué en las instrucciones del uso de la olla de presión se dice que no se debe llenar completamente? Veamos otra situación. Dejemos la cocina, pero sigamos con el comportamiento de los gases, estudiando la ley de Bohr-Marriott.
que establece que, a temperatura constante, la presión de un gas encerrado en un recipiente es inversamente proporcional al volumen del recipiente. Veamos el siguiente audiovisual. Fue descubierta por Robert Boyle en 1662. Ed Marriott también llegó a la misma conclusión que Boyle, pero no publicó sus trabajos hasta 1676. De acuerdo con esta ley, si el volumen disminuye, la presión aumenta. Y si el volumen aumenta, la presión disminuye. Dicho de otra manera, si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen es constante. Expresemos algebraicamente la ley de Boyle-Marriott. Sean P la presión del gas encerrado en un recipiente. La unidad en la que se mide la presión es kPa, kilopascal. B, el volumen del recipiente que se mide en metros cúbicos. K es la constante de proporcionalidad si la temperatura y la masa del gas permanecen constantes. P por B es igual a K. Este tipo de expresiones algebraicas ya las conocen. ¿A qué relación corresponde? Muy bien, es de proporcionalidad inversa. Entre las características se encuentra que cuando una magnitud crece, la otra disminuye. ¿Y la gráfica, cómo es? Muy bien, es una curva llamada hipérbola. Veamos sus características. Al representar gráficamente la relación entre el volumen y la presión, se obtiene una hipérbola. En este caso, solo se obtiene la rama positiva de la hipérbola, ya que no existen valores del volumen ni de la presión negativos. En la química se trabaja mucho con mezclas. El estudio de ellas tiene un impacto importante en la vida humana. En su caso, se han creado unidades para facilitar su manejo. Veamos un ejemplo que se utiliza para medir los contaminantes. ¿Has escuchado que una mezcla está expresada en unidades de parte por millón? Veamos el siguiente audiovisual. Tenemos una mezcla de café que para efectos de nuestro experimento llamaremos soluto. El agua es el disolvente. Ahora, mezclaremos el soluto y el disolvente para formar una mezcla llamada solución. En este primer vaso tenemos 10 mililitros de solución. La proporción en que se encuentra el café en la solución es 1 gramo de café en 10 de solución, es decir, 1/10 de gramo por cada mililitro. En el segundo vaso se coloca 1 mililitro de la solución del vaso 1 en 9 de agua. Ahora, la proporción de café es de 1/100 de gramo por mililitro. Ahora, la proporción de café es 1 en 1000 o 1 milésimo. Aquí, la proporción de café es 1 10 milésimo. La proporción de café con respecto a la mezcla original es 1 en 100.000 o 1 100 milésimo. En este último vaso, la proporción de café es de 1 millón o 1 millonésimo de gramo por cada mililitro. Es decir, por cada millón de partes de solución, solo 1 parte es de café. Es decir, 1 parte por millón.
Podemos decir que la concentración es la proporción del soluto en la solución. Ahora, ¿en qué casos es conveniente expresar la concentración de una mezcla en unidades de partes por millón? En los contaminantes del aire, del agua y de los alimentos que se presentan en pequeñas concentraciones que impactan en la salud pública, es conveniente el uso de estas unidades. En el agua se pueden tener estas cantidades de metales pesados como el plomo, el cromo, el cobalto y el mercurio, que también se encuentran en partes por millón. También es el caso del ozono en la atmósfera. Se considera que en promedio está presente en 0.11 partes por millón en la atmósfera en zonas urbanas de alta concentración poblacional, cuando el límite ideal es de 0.07 partes por millón. Veamos una gráfica que nos permite ver los datos de algunas zonas del país. Como pueden ver en la gráfica, se tiene el año y la cantidad promedio del ozono en ese periodo de tiempo, por concentración de partes por millón. La gráfica claramente muestra que las zonas de mayor concentración poblacional tienen mayor presencia de ozono en su atmósfera. Asimismo, vemos que el límite anual óptimo es 0.07 partes por millón. La presencia de radicales y compuestos orgánicos volátiles en la atmósfera, ya sea de origen natural como antropogénico, provoca cambios en los equilibrios químicos hacia concentraciones más altas. Existen más factores que favorecen las altas concentraciones de este elemento en la atmósfera. No siempre el ozono es perjudicial. Consideremos un proceso químico, purificar agua o aire. Una de las formas es ocupando ozono. El ozono, O3, es generado mediante la combinación de 3 átomos de oxígeno. La molécula de ozono es inestable y se descompone en oxígeno, y esto es lo que hace que el ozono, por su capacidad oxidante, sea usado como desinfectante y antiséptico. Como se puede apreciar, este componente natural que se encuentra en bajas concentraciones es vital para la vida. Elena, que es una estudiante de secundaria, nos plantea un problema relacionado con lo anterior. Su papá acaba de comprar un purificador de ozono y el manual de uso se mojó. Elena pide ayuda para encontrar los tiempos adecuados para usar el purificador en 2 habitaciones y para purificar agua. Lo que pudo distinguir en cuanto a las características es que se limpian 50 metros cúbicos cada 30 minutos, sea aire o agua. Y en la gráfica de desempeño distinguió una línea recta. Aquí vale la pena analizar que si se menciona que se limpian 50 metros cúbicos cada 30 minutos, la relación entre el tiempo y el volumen es directamente proporcional. Elena también envió las medidas de las habitaciones. Una mide 5 metros por 3 metros y la otra 3 metros por 3 metros. No nos dijo la altura de las habitaciones, pero supongamos una altura estándar de 2.5 metros para calcular el volumen de las habitaciones. Utilicemos los elementos matemáticos presentes en esa descripción para apoyar a Elena. Iniciemos conociendo el volumen de las habitaciones que desea purificar. El volumen de la habitación más grande es 3 metros por 5 metros por 2.5 metros. Es igual a 37.5 metros cúbicos. El volumen de la otra habitación es 3 metros por 3 metros por 2.5 metros, lo que es igual a 22.5 metros cúbicos. La gráfica es una línea recta, a partir de la cual se puede asumir que la relación es directamente proporcional, ya que cuando el aparato no está encendido, no hay volumen de aire o agua purificado. Este es un punto de la línea recta, el 0,0. El segundo punto es el que representa el dato que corresponde a 30,50, que cada 30 minutos se purifican 50 metros cúbicos.
Como se ha estudiado, la expresión algebraica corresponde a una relación proporcional que en este caso está dada por B es igual a la pendiente por T. Calculemos la pendiente de la recta. Se tienen dos puntos de la recta, el 0,0 y el 30,50. Se calcula la pendiente M a partir del cociente de la diferencia entre los valores de Y y la diferencia entre los valores de X de las coordenadas. Esto es, M es igual a 50 menos 0 entre 30 menos 0, lo que es igual a 50 entre 30, que es equivalente a 5 entre 3. La expresión algebraica queda como B es igual a la pendiente por T, que es igual a 5/3 por T. Ya con la expresión B es igual a 5/3 por T, se puede calcular cuánto tiempo se tardan en purificar las habitaciones. Esto es parte de la respuesta al problema planteado por Elena. Lo siguiente es referente a cuándo se purifica el agua. Partimos de la relación B es igual a 5/3 por T. Se despeja el tiempo quedando. Tiempo es igual a 3/5 por el volumen. Para la habitación que mide 37.5 metros cúbicos, calculamos tiempo es igual a 3 por 37.5 entre 5, lo que es igual a 22.5 minutos. Para la habitación que mide 22.5 metros cúbicos, calculamos tiempo es igual a 3 por 22.5 entre 5, lo que es igual a 13.5 minutos. Para purificar el agua, debemos hacer una equivalencia entre el volumen en metros cúbicos y litros. Hacemos uso de un factor de conversión en donde un metro cúbico es equivalente a 1000 litros. Elena no mencionó qué cantidad de agua quiere purificar. Entonces, supongamos algunos casos que representan medidas cotidianas de uso en un hogar. Un botellón de 10 litros de agua potable. Para la conversión de 10 litros a metros cúbicos, seguiremos el siguiente procedimiento. 1000 litros es igual a 1 metro cúbico. Para 1 litro se tiene 1 litro es igual a 1 metro cúbico entre 1000. Para 10 litros es igual a 10 por 1 metro cúbico entre 1000. Entonces, 10 litros es igual a 10 metros cúbicos entre 1000. Queda que 10 litros es igual a 1 metro cúbico entre 100. Y 10 litros es igual a 0.01 metros cúbicos. Ahora, calculemos el tiempo con la fórmula que se obtuvo antes. Así, el tiempo es igual a 3/5 por 0.01, que es igual a 0.006. Entonces, para purificar 10 litros de agua, hay que programar al purificador 0.006 minutos. Ahora supongamos el caso de purificar el agua de un tinaco con capacidad de 1100 metros cúbicos. Se retoma la equivalencia para 1 litro, que es igual a 1 metro cúbico entre 1000. Haciendo los cálculos, 1100 litros es igual a 1100 por 1 metro cúbico entre 1000. 1100 litros es igual a 1100 metros cúbicos entre 1000. 1100 litros es igual a 1.1 metros cúbicos. Para el tiempo se tiene tiempo es igual a 3/5 por 1.1, que es igual a 0.66. Entonces, para purificar 1100 litros de agua, hay que programar al purificador 0.66 minutos. De este modo se puede determinar el funcionamiento del purificador de aire por ozono con una relación funcional entre el tiempo y el volumen. Ahora, un nuevo reto. Veamos la siguiente fotografía. ¿Será posible saber si una solución está más concentrada solo por ver su color? Veamos si esto es posible. Tomemos
Tomemos en cuenta que podemos ver el color en los objetos que nos rodean debido a que estos, al recibir luz blanca, absorben parte del espectro de la luz correspondiente a algunos colores y reflejan otros, los cuales corresponden a los colores que percibimos. Sabemos que el estudio de la luz y su composición pertenece a varios campos de la ciencia. Conozcamos cómo podemos saber si el color puede determinar si una solución está más concentrada que otra. La luz visible es un tipo de onda electromagnética en la que se combinan campos eléctricos y magnéticos oscilantes perpendiculares que se propagan a través del espacio transportando energía. Hay muchos tipos de onda electromagnética, los cuales se diferencian por su frecuencia, es decir, en la cantidad de ondas que se genera por segundo. Las hay de alta frecuencia, pero de longitud corta, y de baja frecuencia, cuya longitud es larga. Las ondas electromagnéticas de los colores incluyen a las radiaciones electromagnéticas comprendidas entre 750 y 400 nanómetros. La luz visible puede atravesar materiales transparentes como el vidrio y el aire, o atravesar parcialmente cuerpos translúcidos, como las partes delgadas de nuestra piel y las hojas de algunas plantas. Pero no puede atravesar los materiales opacos. Hay soluciones coloridas que absorben cierta cantidad de luz. Cuando la luz recorre un camino corto dentro de una solución colorida, sale cierta cantidad de luz, pero cuando el camino recorrido es mayor, sale menos luz que en el caso anterior. En 1760, Johann Heinrich Lambert dedujo que a mayor recorrido dentro de una solución, menor es la intensidad de la luz que sale de ella. A este fenómeno se le llamó transmitancia, que es la relación entre la intensidad de la luz que entra y la intensidad de la luz que sale de ella. A la cantidad de luz que no sale de la solución se le llama absorbancia, la cual se calcula mediante procedimientos matemáticos. De este modo se tiene como referencia que, para determinado porcentaje de transmitancia, se tiene un valor de absorbancia. En 1852, August Biard observó cómo pasa la luz en una solución diluida y en una solución concentrada, y explicó que a mayor concentración de la solución hay mayor absorbancia de luz que la atraviesa y menor transmitancia. Posteriormente se estableció la ley de Lambert y Biard. La cantidad de luz absorbida es directamente proporcional a la concentración de la sustancia y a la longitud que recorre la luz dentro de esa sustancia. En el modelo matemático de esta ley, A es la absorbancia, Epsilon es una constante para cada sustancia dada, C es la concentración de esa sustancia en la solución y L es la longitud que cruza la luz a través de la solución. En la imagen vemos cómo el valor de la absorbancia 1 permite el paso de mayor cantidad de luz y el valor más grande de la absorbancia impide en mayor medida el paso de la luz. Esto puede ser determinado con la ayuda de un espectrofotómetro, que es un aparato que calcula la concentración de las soluciones. De este modo, se puede saber la concentración que hay en las muestras de las soluciones a estudiar a partir de la diferencia entre la intensidad de la luz que incide en la solución y su relación con la intensidad de la luz que la atraviesa. Cuando menor intensidad de luz atraviesa, mayor absorbancia. Así que en la fotografía que les mostramos, la solución más oscura está más concentrada. En esta sesión hemos trabajado diferentes situaciones en donde los elementos matemáticos son la herramienta que permite darle exactitud a la medición de los fenómenos químicos. Permiten su uso de manera que las leyes de la materia se pueden expresar mediante relaciones matemáticas entre las diferentes variables que las componen. También permite que el estudio de tablas de datos y gráficas puedan dar claridad del comportamiento de los fenómenos químicos. Asimismo, no se debe olvidar que la ciencia en general se sustenta del estudio de fenómenos que pueden ser medibles. Se nos ha agotado el tiempo.
Compartan lo que han aprendido. Seguramente socializar sus ideas y suposiciones resultará provechoso para consolidar los aprendizajes esperados. Localicen en su libro de texto las actividades relacionadas con lo que hemos aprendido. Una parte importante de la consolidación del aprendizaje es intentar resolver por cuenta propia situaciones parecidas a las que aquí les presentamos. Hemos terminado. Pronto nos veremos de nuevo para seguir compartiendo y aprendiendo a través de Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.